Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema Primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Este tema corresponde a la lección 11 triángulos de la unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Pasemos a la clase. Primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. El problema de esta clase dice así. Demuestra que si en los triángulos rectángulos ABC y A', B' y C' se cumple que el ángulo CAB es igual al ángulo C', A' y B' y el ángulo ABC es igual al ángulo A', B' y C' igual a 90 grados y AC es igual a A', C', entonces el triángulo de vértices ABC es congruente con el triángulo de vértices A', B' y C'. Y nos dan estos dos triángulos, nos dan también esta información. Recuerda que los lados de un triángulo rectángulo tienen los siguientes nombres. Tenemos el triángulo de vértices ABC, aquí tenemos el ángulo de 90 grados. El lado que se encuentra opuesto al ángulo recto, el lado CA, a ese lado se le llama hipotenusa. Y los lados que se encuentran adyacentes al ángulo de 90 grados, esos lados se llaman catetos. Así tenemos el cateto AB y el cateto BC. Y la hipotenusa se caracteriza por ser el lado de mayor longitud en el triángulo rectángulo. Podemos identificar la hipotenusa observando cuál es el lado que tiene mayor longitud y también podemos identificar la hipotenusa observando cuál es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Bien, con esta información pasemos a la solución. Como es una demostración, vamos a poner afirmaciones y justificaciones. Las primeras afirmaciones que vamos a poner son las que nos da el problema. La primera afirmación que ponemos es que el ángulo CAB es igual al ángulo C', A', B'. Estos dos ángulos son los dos ángulos amarillos que ya indicamos y que aparece como información dentro del enunciado. Por lo tanto, la justificación correspondiente es por hipótesis. Número 2. El ángulo ABC es igual al ángulo A', B' y C'. Aquí tenemos esa información. Estos dos ángulos son los ángulos de 90 grados que tienen los dos triángulos. Y como esta información se nos da en el enunciado, la justificación correspondiente es por hipótesis. La tercera información que ponemos es que el lado AC es igual al lado A', C'. Esta afirmación también se da en el enunciado, se nos dice que el lado AC es igual al lado A', C'. Y como se nos da en el enunciado, escribimos la justificación por hipótesis. La cuarta afirmación que ponemos es que el ángulo BCA es igual al ángulo B', C' y A'. Eso se cumple por el teorema de ángulos internos de triángulos. El ángulo BCA es este, observa, BCA. Y el ángulo B', C', A' sería este de acá, B', C', A'. Estos dos ángulos tienen que tener la misma medida por el teorema de ángulos internos de triángulos. Observa que si estos dos ángulos tienen la misma medida, lo que falta a estos dos ángulos para llegar a 180 es este ángulo verde. De igual manera, aquí tenemos los mismos ángulos. Lo que le falta a estos dos ángulos para llegar a 180 sería este ángulo verde. Significa que estos dos ángulos tienen que tener la misma medida porque si no, no se cumpliría el teorema de ángulos internos de triángulos. Y con este ángulo que hemos ubicado, advierte que tenemos en el triángulo ABC un ángulo verde, un ángulo amarillo y la hipotenusa. Y de igual manera en el triángulo A', B' y C' tenemos este ángulo verde, el ángulo amarillo y la hipotenusa. Entonces podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C' por el criterio ángulo, lado, ángulo. Observa, ángulo, lado, ángulo. Aquí tenemos ángulo, lado, ángulo. Tenemos dos ángulos congruentes en los dos triángulos y el lado que une a esos dos ángulos de la misma longitud. Y con esto estamos finalizando la demostración que se nos pide en el problema. Antes de pasar a la conclusión, vamos a hacer algunas observaciones. El tema que estamos trabajando se llama primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Este criterio solamente se aplica cuando tenemos triángulos rectángulos. Y lo que hemos visto en la solución de este problema es que si tenemos dos triángulos rectángulos y el valor de la hipotenusa en los dos triángulos tiene la misma medida y tenemos además que un ángulo agudo de esos dos triángulos tienen la misma medida, entonces esa es condición suficiente para decir que los triángulos son triángulos congruentes.
En la conclusión afirmamos esto que acabamos de decir. Si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. Si tenemos dos triángulos rectángulos en los cuales se cumple que la longitud de la hipotenusa en los dos triángulos tiene la misma medida y además conocemos un ángulo agudo congruente en los dos triángulos, esa es condición suficiente para decir que los dos triángulos son triángulos congruentes. Pero no necesariamente el ángulo agudo tiene que ser este, podría ser el otro ángulo, y si se cumple también que tenemos este ángulo agudo, esa es condición suficiente para decir que los dos triángulos son congruentes. Con esta información ya estamos listos para resolver los problemas que se nos presenta en el libro texto. El problema de esta clase dice así: en los siguientes triángulos rectángulos, identifica los que son congruentes entre sí. Justifica tu respuesta. Nos dan 6 triángulos rectángulos en los cuales conocemos algunas medidas. Tenemos la medida de un ángulo agudo, observa, 55 grados en los 6 triángulos. Y también conocemos la medida de uno de los 3 lados del triángulo en todos los triángulos. Advierte que en el literal A conocemos la medida de la hipotenusa, mide 4 unidades. En el literal B no conocemos la medida de la hipotenusa, pero conocemos la medida de un cateto. En el literal C conocemos la medida de un cateto, la hipotenusa no la conocemos. En el literal D no conocemos la hipotenusa, pero conocemos la medida de un cateto. En el literal E tenemos la medida de la hipotenusa y desconocemos los dos catetos. Y en el literal F, observa, desconocemos la hipotenusa y tenemos la medida de un cateto. Entonces esto significa que para comparar estos triángulos no podemos hacerlo solamente con el criterio que hemos visto en esta clase, porque este criterio de esta clase nos dice que tenemos que conocer la medida de la hipotenusa en los triángulos para poder verificar si son congruentes. Y en este caso solamente conocemos la hipotenusa en el literal A y el literal E. Entonces con los otros triángulos nos corresponde compararlos por los criterios lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Vamos a iniciar comparando estos dos triángulos en los cuales conocemos la hipotenusa que mide 4 unidades y tenemos un ángulo agudo. Y por el primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos podemos decir que estos dos triángulos son triángulos congruentes. Entonces escribimos eso. Son congruentes los triángulos del literal A y E, pues tienen la hipotenusa y un ángulo agudo igual. Tenemos la hipotenusa y un ángulo agudo de igual medida. Por lo tanto, estos dos triángulos son triángulos congruentes. Estos triángulos los vamos a comparar, dijimos, con estos criterios. Observa que el criterio lado, lado, lado no se puede aplicar en estos triángulos. ¿Por qué? Porque solamente conocemos la longitud de uno de sus lados. El criterio lado, ángulo, lado tampoco se puede aplicar en esos triángulos. ¿Por qué? Porque para poderlo aplicar necesitamos la longitud de dos lados y solamente tenemos la longitud de uno de sus lados. Así que solamente nos queda el criterio ángulo, lado, ángulo. Este criterio es el que vamos a ocupar para comparar estos triángulos. Advierte que para aplicar el criterio ángulo, lado, ángulo, necesitamos conocer dos ángulos adyacentes y el lado que comparten esos ángulos. Y esto solamente se cumple con el literal C y el literal F. Observa que en este triángulo tenemos un ángulo de 55, un ángulo de 90 y este lado que mide 3 unidades. Y en este triángulo también tenemos un ángulo de 55, un ángulo de 90 y este lado que mide 3 unidades. Podemos decir que son congruentes los triángulos del literal C y F por el criterio ángulo, lado, ángulo. Estos dos triángulos son congruentes por este criterio. Solamente nos quedan estos dos triángulos. En estos dos triángulos no podemos aplicar directamente este criterio porque conocemos este ángulo y desconocemos este lado. Observa. Tenemos estos dos ángulos y desconocemos el lado que comparten esos dos ángulos. Entonces lo que vamos a hacer en estos dos triángulos es encontrar el ángulo desconocido. Este ángulo en el cual no se ha marcado su valor. Advierte que si tenemos un ángulo de 90 y un ángulo de 55, lo que falta para 180 grados son 35 grados. Por lo tanto, este ángulo vale 35 grados. Y de igual manera, tenemos 90 más 55, este ángulo mide 35 grados. Estos dos ángulos son ángulos congruentes, como puedes ver. Entonces, si tenemos un lado de 4 unidades, aquí tenemos 4 unidades, y los dos ángulos que comparten ese lado tienen la misma medida, observa, 35 y 90,
35 y 90. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son triángulos congruentes. Ponemos esa información. Son congruentes los triángulos del literal B y D por el criterio ángulo, lado, ángulo. Y de esta manera solucionamos ya el problema correspondiente a esta clase. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos presentan estos problemas de repaso. Número 1. En la figura, AB es igual a AC. Se nos dice que AB igual a AC. Es decir, que ABC es un triángulo isósceles. Y también se tiene que el segmento BC es paralelo al segmento MN. BC paralelo a MN. Demuestra que el triángulo AMN es isósceles. En este problema tienes que advertir que MN es paralelo a BC. Por lo tanto, los ángulos que se forman son ángulos correspondientes entre paralelas. Y los ángulos correspondientes entre paralelas tienen las mismas medidas. Entonces te sugiero que en el vértice B y en el vértice C traces dos ángulos y le pones una rayita, indicando que estos ángulos tienen la misma medida porque el triángulo es isósceles. Y si aquí pusimos un ángulo con una rayita, también aquí ponemos un ángulo con una rayita, un ángulo con una rayita. Y si tenemos dos ángulos congruentes, este es un triángulo isósceles. Estas longitudes tienen que valer lo mismo, porque se oponen a ángulos de la misma medida. Esta información que te estoy dando, pues tienes que escribirla en una tablita donde ponemos afirmaciones y justificaciones. El problema número 2 nos dice lo siguiente. Determina el recíproco de, en el triángulo ABC, si el ángulo A es igual a 90 grados, entonces el ángulo B es menor de 90 grados y el ángulo C es menor de 90 grados. Demuestra si se cumple o proporciona un ejemplo si no se cumple. Para resolver este problema te invito a que analices la clase número 90. Esta es la clase 91. En la clase 90 vimos la información correspondiente a este ejercicio. Pasemos al problema correspondiente a esta clase. En los siguientes triángulos rectángulos, agrupa los que son congruentes. Justifica tu solución. En este problema se nos pide agrupar los triángulos congruentes, pero agrupar es un poco difícil porque tenemos que recortarlos y moverlos. Entonces lo que te sugiero es que indiques cuáles son los triángulos congruentes. Si el triángulo B con el triángulo C, si el E con el F, y luego justifiques por qué son triángulos congruentes. Entonces lo que te estoy pidiendo es que resuelvas este problema similar al problema que resolvimos en esta clase. Bien, jóvenes, con esto finalizamos esta clase. Si el tema te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video.